Buenas noches. Esta noche, 6 repartidores de distintas ciudades de México nos comparten lo que encontraron del otro lado de esas entregas. Recuerda suscribirte y darle a like para más relatos de espanto. Mi nombre es Rodrigo y llevo 4 años trabajando como repartidor en Monterrey, Nuevo León. Primero con una aplicación de comida y luego con otra de mandados, cuando la primera cerró operaciones. Lo que les voy a contar sucedió hace 2 años, casi exactos. Era una noche de octubre, de esas noches en que el norte ya empieza a sentir el frío que va bajando desde la sierra, y en las calles hay esa mezcla rara de gente abrigada y gente que todavía sale en short, como si el calor no se hubiera ido del todo. Yo iba en mi bicicleta eléctrica, que era mi herramienta de trabajo y que conocía tan bien como conozco mi propio nombre. Cada ruido que hacía, cada vibración del manubrio, era información que yo leía automáticamente después de tantos meses de pedalear por la ciudad. Era casi medianoche y ya estaba pensando en hacer 1 o 2 entregas más antes de meterme a dormir, cuando me llegó un pedido desde una taquería que conocía bien. Estaba en la Avenida Constitución y el destino era una colonia que quedaba como a 20 minutos en bicicleta, una zona que yo no frecuentaba mucho porque estaba en el límite de mi radio de operación, pero tampoco era desconocida para mí, así que acepté sin pensarlo mucho. Fui a la taquería, recogí la bolsa con los tacos, los fui acomodando bien en la canasta delantera y me puse en marcha. Los primeros 15 minutos fueron normales. Crucé Avenida Morones Prieto, tomé rumbo al poniente y me fui internando poco a poco en calles más angostas y menos iluminadas. El navegador me iba guiando como siempre y yo seguía las instrucciones sin cuestionarlas, porque así es el trabajo. Uno aprende a confiar en el mapa más que en su propio instinto cuando no conoce la zona. Pero algo empezó a llamarme la atención como a los 17 minutos de camino. El navegador me dijo que doblara a la derecha en una calle que en el mapa tenía nombre, pero que en la realidad no tenía ni señalización ni pavimento. Era un camino de tierra apachurrada con unas casas muy viejas a ambos lados y sin un solo poste de luz funcionando. Me detuve ahí, en la entrada de ese camino, y revisé el mapa de nuevo. La aplicación me marcaba que el destino estaba a 180 metros dentro de esa calle, así que pensé que quizá era uno de esos callejones irregulares que hay en las orillas de Monterrey, donde las colonias se fueron construyendo sin mucho orden. Avancé despacio con la linterna de mi bicicleta alumbrando lo que podía, que no era mucho. El camino se fue poniendo cada vez más angosto y los árboles que crecían a los lados empezaron a juntarse arriba de mí, formando como un techo de ramas. El teléfono me avisó que había llegado al destino. Me detuve y miré alrededor. No había ninguna casa en ese punto, solo un lote baldío lleno de hierba alta y al fondo lo que parecía ser una construcción abandonada, sin techo, sin ventanas, sin nada que indicara que alguien viviera ahí. Revisé la aplicación de nuevo. El pedido seguía activo. El cliente no había cancelado y el número de pedido y la dirección coincidían al 100%. Marqué "Llegué al destino" en la app y esperé 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Nadie apareció. Traté de llamar al número que venía en el pedido y el teléfono sonó y sonó hasta que entró al buzón de voz una voz de mujer muy tranquila que decía que el número no estaba disponible en este momento. Ya me iba a dar la vuelta cuando escuché algo que me heló la sangre. Escuché mi nombre. Alguien lo dijo en voz alta desde algún lugar entre esa construcción abandonada y los árboles que me rodeaban. No era un grito. Era más bien como si alguien que estuviera muy cerca me hablara en tono normal. «Rodrigo», dijeron, y yo me quedé completamente quieto con la bicicleta entre las piernas y los pies en el suelo, sin moverme, esperando que se repitiera, pero no volvió a pasar. Lo que sí pasó fue que el teléfono vibró. Era una notificación de la aplicación que decía que el cliente había confirmado la recepción del pedido, lo que en términos prácticos significa que alguien había marcado en el sistema que les había entregado la comida, y yo nunca la había entregado.
La bolsa con los tacos seguía colgada de mi canasta, intacta. El cliente había confirmado recibir algo que todavía estaba conmigo. Me salí de ese camino pedaleando tan rápido como pude y no paré hasta llegar de vuelta a Avenida Constitución. Al día siguiente reporté el incidente a la aplicación y me dijeron que el número de pedido que yo había aceptado no existía en su sistema, que debía haberme confundido con otro pedido. Lo intenté explicar de nuevo y la respuesta fue la misma, que ellos no tenían registro de ese pedido ni de esa dirección en su base de datos. Lo que no pude explicarle al soporte técnico y lo que hasta la fecha me sigue quitando el sueño es que alguien en ese lugar abandonado sabía mi nombre y que la aplicación registró una entrega que nunca ocurrió, a las 12:16 de la noche en una dirección que según el sistema jamás existió. Y los tacos nunca aparecieron tampoco. Ni yo los tiré ni los encontré en ningún lugar. Simplemente desaparecieron, igual que el pedido, igual que el cliente, igual que el nombre que alguien pronunció en ese camino sin luz en las afueras de Monterrey, una noche de octubre que no se parece a ninguna otra noche que yo haya vivido antes ni después. Historia 2. El último pedido del cuarto 318. Soy Patricia y trabajo como repartidora de una aplicación de farmacia y abarrotes en Guadalajara, Jalisco. Antes de que me pregunten, sí he tenido que entregar cosas en hospitales y clínicas muchas veces. Es algo que al principio me ponía nerviosa, pero uno se acostumbra. Los hospitales de noche tienen una energía muy particular que es difícil de describir. Es como si el tiempo se moviera diferente adentro y afuera al mismo tiempo. Pero con el paso de los meses aprendí a entrar, hacer mi entrega y salir sin pensar mucho en eso. Lo que les voy a contar pasó en el Hospital Civil de Guadalajara un martes de septiembre hace año y medio. Eran las 11:20 de la noche cuando me llegó el pedido. Era una solicitud de medicamentos comunes, paracetamol, suero oral, unas galletas y una botella de agua natural. La dirección decía Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, cuarto 318. Lo acepté sin pensarlo 2 veces. Fui a la farmacia más cercana, que era la que la aplicación me había asignado. Recogí todo, lo metí en mi mochila y me fui en la moto hacia el hospital. Llegar al Hospital Civil de noche no es una experiencia sencilla. El edificio es enorme, muy antiguo, con esos pasillos largos de techo alto y luz fluorescente que parpadea en algunas secciones. Hay una mezcla constante de gente que va y viene, familiares de pacientes, enfermeras, médicos de guardia, personas que duermen en las bancas de los pasillos esperando noticias. Y en todo ese movimiento yo me metí con mi mochila, preguntando en recepción cómo subir al cuarto 318. La señorita de recepción me indicó que tomara el elevador hasta el 3er piso y que el cuarto 318 estaba al fondo del pasillo a la izquierda. Le di las gracias y subí. Todo normal. Cuando llegué al 3er piso, el pasillo estaba más tranquilo que la planta baja. Había menos gente. Caminar por ahí a esa hora era como caminar sobre algo frágil, como si el ruido de mis pasos pudiera romper algo. Fui contando los números de los cuartos, 312, 314, 316, y llegué al 318. La puerta estaba cerrada. Toqué 2 veces con los nudillos y esperé. Nada. Toqué de nuevo, esta vez un poco más fuerte, y desde adentro escuché una voz de hombre muy bajita que decía, «Adelante». Empujé la puerta y entré. Era un cuarto individual, con una sola cama. Había un señor acostado con el suero puesto que debía tener entre 70 y 80 años. Tenía los ojos abiertos y me miraba desde la cama con una expresión muy tranquila, muy serena. Le saludé. «Buenas noches», le dije que traía su pedido de la aplicación. Él asintió despacio con la cabeza, sin decir nada, lo que era raro porque normalmente la gente responde o dice gracias o algo, pero yo le di lo mismo. Puse los medicamentos y las galletas en la mesita que estaba al lado de su cama y le extendí el teléfono para que confirmara la entrega.
El señor me miró un momento y luego muy despacio levantó la mano que tenía conectada al suero y tocó la pantalla de mi teléfono lo suficiente para registrar la confirmación. Le dije que se mejorara y salí del cuarto. Ya en el pasillo caminé hacia el elevador y me crucé con una enfermera que venía en sentido contrario, cargando una charola. Me hice a un lado para dejarla pasar y ella se detuvo y me preguntó que a qué cuarto venía. Le dije que al 318, que hacía una entrega de una aplicación. La enfermera me quedó mirando un momento, con una expresión que no supe descifrar bien si era confusión o algo más, y me dijo que eso no era posible, que el cuarto 318 llevaba 3 días con la cama vacía, que el paciente que estaba ahí había fallecido el sábado pasado y que el cuarto todavía no había sido reasignado a ningún paciente nuevo. Me quedé quieta en medio del pasillo procesando lo que me acababa de decir la enfermera. Le dije que eso no podía ser, que yo acababa de entrar y que había un señor mayor acostado en esa cama. Ella me miró seria y sin decir otra palabra se fue caminando hacia el cuarto 318. Yo la seguí desde la distancia. Ella entró al cuarto y cuando yo llegué a la puerta vi que la habitación estaba efectivamente vacía. La cama estaba tendida, sin nadie encima. La mesita al lado de la cama estaba limpia, sin nada encima, incluyendo los medicamentos que yo acababa de dejar ahí menos de 5 minutos antes. La enfermera me miró desde el interior del cuarto y yo no supe qué decirle. Simplemente di media vuelta y caminé al elevador. En la planta baja pasé de nuevo por recepción y la señorita que me había indicado el camino 20 minutos antes no estaba. Era un señor de guardia nocturna que me miró sin reconocerme antes de salir al estacionamiento. Revisé la aplicación. La entrega estaba marcada como completada. La firma de confirmación estaba registrada y el pago ya había sido procesado. Nunca supe quién fue el paciente que murió en el cuarto 318 el sábado previo a mi entrega. Y tampoco nunca supe cómo su confirmación apareció en mi teléfono esa noche. Lo que sí sé es que desde esa noche no vuelvo a aceptar pedidos en hospitales, sin importar cuánto pague la entrega. Y si alguna vez me llega un pedido al cuarto 318 del Hospital Civil de Guadalajara, lo voy a cancelar sin pensarlo 2 veces, y voy a seguir mi camino como si no hubiera pasado nada. Quiero que sepan que no soy alguien dramático ni de los que exagera las cosas. Me llamo Ernesto y soy de Ciudad de México, específicamente del estado de Nezahualcóyotl, y he trabajado de repartidor en motocicleta durante 5 años a través de varias aplicaciones distintas. En ese tiempo me han pasado cosas raras en las calles, porque la Ciudad de México de noche es un lugar con su propia personalidad y su propia lógica. Pero nada como lo que voy a contarles, porque lo que voy a contarles fue algo que no tuvo lógica de ningún tipo. Fue a mediados de marzo. Hace 2 años. Estaba haciendo una jornada larga. Ese día había empezado a las 6 de la tarde y ya iban a ser las 2 de la mañana cuando acepté lo que pensé que sería mi último pedido. Era una solicitud de conveniencia. Unas papas, un refresco, unos cigarros, lo básico de la madrugada. El destino era en Tepito, específicamente en una vecindad en la calle Aztecas. Fui a la tienda, recogí todo y me fui en la moto hacia Tepito, que no es exactamente el lugar al que uno escoge ir a las 2 de la mañana, pero que yo conocía razonablemente bien porque había hecho entregas por ahí muchas veces. Llegué a la vecindad y el señor que me recibió en la puerta era un tipo de unos 50 años en pijama, con cara de sueño, muy amable. Me dio propina en efectivo, cosa que siempre se agradece. Me despedí de él y me monté en la moto para irme a mi casa que quedaba en Nezahualcóyotl, cruzando por el circuito interior. Iba por Insurgentes Norte cuando sentí algo raro en la mochila que llevaba en la espalda. La mochila térmica, esa que usamos los repartidores y que ya estaba vacía porque había entregado todo, empezó a sentirse pesada. No mucho, pero suficiente como para que lo notara. Primero lo atribuí al cansancio de tantas horas trabajando. A veces el cuerpo empieza a jugarle a uno esas bromas cuando ya lleva muchas horas en movimiento, pero el peso no desaparecía. Se mantenía constante y uniforme, como si alguien hubiera metido algo sólido adentro. Me detuve en un alto esperando la luz verde, y fue ahí cuando sentí otra cosa.
Sentí que algo dentro de la mochila se movía. No era un movimiento grande, no era un animal saltando ni nada así. Era un movimiento muy sutil, como el peso de alguien que cambia de posición muy despacio, muy conscientemente. Se me pusieron todos los pelos de punta. Me bajé de la moto en el acto y me quité la mochila de la espalda. La dejé en el suelo frente a mí, en medio del carril. En ese momento varios carros empezaron a tocar el claxon porque el semáforo había cambiado a verde, pero a mí me importó muy poco. Me agaché y abrí el zipper de la mochila muy despacio. Estaba vacía. La mochila estaba completamente vacía por dentro, exactamente como debía estar después de una entrega. No había nada ahí dentro, ni un papel, ni un envase, ni nada. El forro interior estaba perfectamente limpio. Me la cargué de nuevo sin saber bien qué pensar. Un carro se me pasó muy cerca tocando el claxon y yo reaccioné. Me monté de nuevo y seguí. Pero el peso siguió ahí todo el camino a mi casa. Y lo más extraño es que cuando me bajé de la moto en el estacionamiento de mi edificio y me metí a dormir, el peso desapareció de golpe, como si alguien hubiera saltado al suelo en ese momento y se hubiera ido caminando por su cuenta. La mochila volvió a ser lo que siempre había sido, un objeto sin importancia, vacío y liviano. No dormí bien esa noche y al día siguiente revisé la mochila con luz de día por adentro y por afuera. No había nada raro, absolutamente nada. Le conté a un compañero repartidor lo que me había pasado y él se quedó callado un momento antes de decirme que había escuchado de otro compañero que trabajaba en Tepito que en esa vecindad de la calle Aztecas había habido un accidente hace como un año, un repartidor de moto que murió al salir de hacer una entrega ahí, que lo había atropellado un carro sin placas que huyó y que nunca lo encontraron, que ese repartidor era de Nezahualcóyotl igual que yo y que cruzaba el circuito interior para ir a su casa, igual que yo. No sé si lo que sentí esa noche fue algo o fue nada, no tengo manera de comprobarlo, pero desde entonces siempre le hablo a la mochila cuando voy a salir de un lugar y le digo que yo ya me voy, que si hay alguien que quiera aventón, que lo siento mucho, pero que tiene que quedarse. Es lo mínimo que puedo hacer, y hasta la fecha, ninguna mochila vuelve a pesar más de lo que debe pesar cuando viene vacía. Buenos días, buenas noches, como sea que me estén escuchando. Mi nombre es Claudia y soy repartidora en Puebla Capital. Llevo 3 años en esto y si bien he tenido entregas raras, pedidos cancelados en momentos extraños, clientes groseros y un susto que me llevé una vez cuando me abrió la puerta un señor disfrazado de diablo y olvidé que era Halloween, nada me preparó para lo que me pasó hace 8 meses en una calle del centro histórico. Era una tarde de sábado. Todavía había luz, aunque ya estaba empezando a ponerse anaranjada. Como las 6:30 de la tarde, me llegó un pedido de una tienda de botanas y refrescos. El destino era una dirección en la calle 5 de Mayo, en el centro histórico de Puebla, que, para los que no conocen, es una zona preciosa pero con una historia muy larga y una arquitectura muy antigua, con casas de los siglos XVII y XVIII que han sido adaptadas a viviendas modernas, pero que por dentro todavía tienen esos patios enormes y esos techos altos que hacen que uno sienta que está en otra época. Llegué a la dirección y era una casa pintada de azul marino muy oscuro, con una puerta de madera tallada grandísima con aldabas de hierro negro. Era la casa más imponente de toda la calle. La verdad no me pareció rara más allá de eso, porque en el centro histórico hay muchas casas así. Toqué el timbre que estaba integrado en la pared y esperé un momento. La puerta se abrió, no toda, sino solo una parte, porque esas puertas tan grandes en el centro histórico tienen una puerta pequeña integrada adentro para entrar sin tener que abrir todo. Y en esa abertura apareció una señora que debía tener unos 60 años bien llevados, como dicen, vestida muy elegante con un rebozo azul y el cabello recogido en un chongo. Me miró y me preguntó si era la del pedido. Le dije que sí. Le extendí la bolsa con las botanas y ella la tomó con mucha calma, con mucha deliberación, como alguien que no tiene ninguna prisa por nada en esta vida. El problema fue cuando le extendí el teléfono para que confirmara la entrega. Ella lo miró un momento y luego me miró a mí con una expresión que no supe leer bien y me dijo: «Hija, aquí no tenemos de esos», y señaló el teléfono como si fuera un objeto que no reconocía.
No de la manera en que la gente mayor a veces dice, «Ay, yo no sé usar esas cosas», sino de una manera distinta, como si genuinamente no supiera qué era lo que yo le estaba mostrando, como si estuviera viendo algo de otro tiempo que no encajaba en el mundo que ella conocía. Le dije que era para confirmar la entrega, que solo necesitaba que tocara la pantalla con el dedo, y ella me volvió a mirar y sonrió con mucha dulzura y me dijo que no se preocupara, que el pedido ya estaba pagado, que se lo habían encargado para ella y que muchas gracias por traerlo. Me quedé un momento sin saber si insistir con la confirmación o no, y finalmente ella empezó a cerrar la pequeña puerta muy despacio y me dijo, «Cuídate mucho, hija», y la puerta se cerró con un sonido profundo y definitivo. En ese momento sonó mi teléfono. Era una notificación de la aplicación. El pedido aparecía como entregado con pago confirmado, cosa que era imposible porque la señora nunca había tocado mi pantalla y el pago en esa orden era en efectivo y nadie me había dado dinero. Lo llamativo es que la aplicación mostraba que el cliente había pagado con efectivo y el monto aparecía como recibido, aunque mis manos seguían vacías. Me quedé parada frente a esa puerta azul un momento más sin saber bien qué hacer. Luego recordé que había una vecina barriendo la banqueta a unos metros de donde estaba y me acerqué a preguntarle por los habitantes de la casa azul. La señora levantó la vista del suelo, me miró y luego miró la casa y me preguntó que ¿cuál casa? Que la casa azul, le dije yo, la grande, con la puerta tallada. Y ella me dijo con mucha naturalidad que la casa azul llevaba más de 40 años sin habitarse, que los dueños se fueron y nunca regresaron, que de vez en cuando la ciudad intentaba restaurarla porque era patrimonio histórico, pero que por dentro estaba completamente vacía y deteriorada. Le pregunté si estaba segura y ella me dijo que claro, que llevaba viviendo en esa calle 25 años y que la casa azul era la casa azul. Nadie entraba, nadie salía. Era lo que era, un cascarón bonito por fuera y nada por dentro. Me quedé mirando la puerta tallada desde donde estaba parada, y la puerta no me devolvió nada. Era solo madera vieja y aldabas de hierro negro, y el silencio de adentro que era el silencio de los lugares que llevan mucho tiempo vacíos. No sé qué vi esa tarde en esa puerta. No sé quién tomó la bolsa de botanas y refrescos que yo llevaba, porque lo cierto es que cuando me fui, la bolsa ya no estaba en mis manos, y tampoco el dinero del pago apareció en ningún lugar, pero la entrega quedó registrada en la aplicación y hasta la fecha aparece en mi historial como una entrega exitosa, completada a las 6:43 de la tarde de un sábado en la calle 5 de Mayo del Centro Histórico de Puebla, y el nombre del cliente en el registro dice solamente «La Señora», lo cual tampoco es un nombre que la aplicación debería aceptar como válido, pero ahí está y ahí seguirá. Historia 5. La ruta por el Panteón. Me llamo Héctor y trabajo de repartidor en Oaxaca de Juárez desde hace 4 años. Antes trabajé en la Ciudad de México, pero me regresé a Oaxaca cuando mi mamá se enfermó y desde entonces me quedé aquí. Oaxaca es una ciudad que amo, pero que tiene sus propios misterios y sus propias reglas no escritas, especialmente en la noche y especialmente en ciertos lugares que todo el mundo conoce, pero nadie menciona directamente. Lo que les voy a contar pasó exactamente el 2 de noviembre hace 3 años, en plena festividad de Día de Muertos. Para los que no conocen Oaxaca, los días 1 y 2 de noviembre son algo muy especial aquí. No es solo un día de llevar flores al panteón, es una celebración de varios días, con procesiones, con música, con comida, con familias enteras que se quedan a velar a sus muertos toda la noche. El ambiente es a la vez muy bonito y muy intenso. Hay algo en el aire esas noches que es difícil de describir, como una carga eléctrica suave que uno siente en la piel, como cuando va a llover, pero sin nubes. Esa noche yo estaba trabajando porque en Día de Muertos la demanda de entregas se dispara muchísimo. La gente que no quiere alejarse del panteón pide comida y bebida a domicilio y eso genera mucho trabajo para nosotros, los repartidores. Yo ya llevaba varias horas circulando por la ciudad cuando me llegó un pedido a las 11:10 de la noche. Era de un restaurante en el centro y el destino era una dirección que la aplicación me marcó con normalidad. Pero cuando el navegador me empezó a trazar la ruta, fue que noté algo raro.
La ruta que me sugería el navegador pasaba directamente por el Panteón San Miguel, que es uno de los panteones principales de Oaxaca y que esa noche estaba lleno de familias celebrando. Pensé que era un error, que el mapa estaba confundiendo una ruta peatonal con una vehicular, así que intenté ajustar el destino manualmente, pero la aplicación seguía marcándome la misma ruta sin importar cómo la modificara. Cada vez que yo intentaba trazar un camino diferente, el navegador recalculaba y me llevaba de vuelta por el panteón, como si fuera la única ruta posible en toda la ciudad, como si todas las demás calles de Oaxaca hubieran dejado de existir esa noche. Decidí ignorar el navegador y tomar la ruta que yo conocía, que daba vuelta por el panteón en lugar de pasar por en medio de él. Llegué sin problema al restaurante, recogí el pedido y me puse en camino hacia el destino final, pero el navegador seguía sin corregirse, seguía marcándome la ruta por el panteón, con una insistencia que me resultaba casi personal, como si algo en el sistema estuviera empeñado en que yo pasara por ahí esa noche. Llegué al destino, que era una calle normal, a 3 cuadras del panteón, y el cliente me estaba esperando afuera de su casa. Era una señora de unos 40 años. Me recibió la comida, me confirmó la entrega y yo me di la vuelta para irme. Pero antes de que pudiera montar de nuevo a la moto, ella me detuvo y me preguntó por cuál ruta había venido. Le dije que por la que yo conocía, evitando el panteón, y ella asintió con la cabeza y me dijo que bien que hiciera eso, que nunca aceptara rutas que pasaran por el interior del panteón en esas fechas específicas. Le pregunté por qué, y ella me dijo muy tranquila, como quien explica algo que ya sabe desde hace mucho tiempo, que en Día de Muertos hay almas que aprovechan los vehículos para moverse de un lado a otro de la ciudad, que se montan en motos, en carros, en lo que encuentran para hacer sus últimos recorridos por los lugares que conocieron, y que si uno pasa por el panteón en esas fechas, puede llevarse a alguien sin darse cuenta y seguir el camino sin saber que ya no va solo. No supe si creerle o no, pero sí le dije que la aplicación había intentado mandarme por ahí varias veces, y ella solo me dijo que no era la primera vez que escuchaba eso, que otros repartidores le habían contado lo mismo, que las aplicaciones a veces trazaban rutas que pasaban por el panteón en esas noches, y que no siempre era un error del sistema, a veces era algo más que aprovechaba los mapas, igual que aprovecha los vehículos, igual que aprovecha cualquier cosa que le sirva para moverse esa noche entre los dos mundos que en Día de Muertos se juntan. Esa noche, de camino a mi casa, tomé la ruta más larga que existe en Oaxaca, la que da vuelta por todo el norte de la ciudad y que me tomó 40 minutos en lugar de 10, y no me pesó nada llegar tarde a casa. Lo que sí hice cuando llegué fue revisar la mochila que llevaba en la espalda, por si acaso. Estaba exactamente igual que cuando salí del restaurante, vacía y con el mismo peso de siempre, y eso me bastó para dormir. Historia 6. El cliente que ya había muerto. Me llamo Verónica y soy de Veracruz, Puerto, específicamente del centro de la ciudad. Tengo 26 años y llevo 2 años haciendo entregas con una aplicación de comida. La historia que les voy a contar me la han dicho de todo. Algunos me dicen que me confundí, que la memoria nos juega trucos, especialmente cuando uno está cansado. Y otros me dicen que sí, que ese tipo de cosas pasan en Veracruz más de lo que la gente cree. Yo sé lo que vi y lo que sentí, y se los cuento para que ustedes decidan. Era una noche de enero de este año, un lunes, a eso de las 10 de la noche, me llegó un pedido de mariscos. Era para un restaurante que yo conocía bien, el Mercado de Mariscos del Malecón, que tiene unas tostadas de camarón que son de lo mejor de la ciudad. El destino era un departamento en la zona del Boulevard Ávila Camacho, que para los que conocen Veracruz, es la zona de los edificios frente al mar. Acepté el pedido, fui al restaurante, recogí las tostadas, los cócteles y el caldo que venían en la orden y me fui hacia el malecón en mi moto. El Boulevard Ávila Camacho de noche en enero es un lugar bonito, hace brisa del mar y hay poca gente comparado con el verano. Llegué al edificio que me indicaba la aplicación. Era un edificio de unos 12 pisos con portero abajo. Le dije que traía una entrega para el departamento 8B.
El portero me dejó pasar, me indicó que subiera al 8º piso y tomé el elevador. Toqué la puerta del 8B y se abrió casi de inmediato, como si la persona que estaba dentro hubiera estado esperando justo del otro lado. Era un hombre de unos 40 y tantos años, alto, con el cabello oscuro y entrecano, vestido con una camisa de manga corta a cuadros azules y blancos. Tenía una expresión muy tranquila, muy amable, de esas personas que parecen estar siempre en paz con todo. Me extendió la mano para recibir las bolsas y yo se las di. Le pasé el teléfono para la confirmación. Él lo tomó, tocó la pantalla, me devolvió el teléfono y me dijo que muchas gracias con una voz muy suave, muy sin urgencia, como alguien que tiene todo el tiempo del mundo. Yo ya me iba a dar la vuelta cuando me di cuenta de algo, y esto es lo que no puedo explicar. Este hombre tenía puesto un cubrebocas blanco de los quirúrgicos, cosa que en ese momento de la pandemia era todavía bastante normal. Lo que me llamó la atención no fue el cubrebocas, sino que cuando me dijo gracias, sus labios se movieron y yo escuché la voz, pero el cubrebocas no se movió ni un milímetro. Fue algo muy rápido, un detalle pequeño que la mente procesa y no procesa al mismo tiempo, como cuando ves algo por el rabillo del ojo y cuando volteas ya no está, pero la imagen ya quedó grabada en algún lugar del que no se puede borrar. Me monté al elevador y ya iba bajando cuando me cayó la ficha de lo que acababa de ver. Salí a la calle y sin mucho pensarlo, volví a entrar al edificio y le pregunté al portero que me dijera el nombre del habitante del 8B. El portero me miró un momento y me dijo que el 8B estaba vacío, que el señor que vivía ahí había fallecido hacía como 3 semanas de un infarto, que era un señor solo, sin familia en Veracruz y que todavía no habían entrado a recoger sus cosas y que el departamento seguía siendo de él técnicamente porque estaba en proceso de herencia o algo así. Le describí al hombre que me había abierto la puerta. El portero se fue poniendo pálido conforme yo hablaba y cuando terminó me dijo que eso era exactamente como era don Francisco, que así se llamaba el señor que vivía ahí, que era alto, moreno, entrecano y que siempre andaba con camisas de cuadros, que esa era como su firma, que todo el edificio lo quería, que era muy amable con todos y que su muerte había sido un golpe muy duro para los vecinos. No supe qué decir. El portero tampoco dijo nada por un momento y luego me preguntó si la comida había entrado al departamento y yo le dije que sí, que él la había tomado con sus manos. El portero me dijo que si era posible me quedaría un momento, porque quería subir a revisar el departamento y yo me quedé abajo esperando. 10 minutos después, el portero regresó con cara de no saber muy bien qué expresión poner y me dijo que el departamento estaba vacío y cerrado por dentro, con llave, como siempre, como si nadie hubiera entrado en semanas, pero que en la mesita del comedor había unas bolsas de plástico con el logo del restaurante de mariscos del Malecón, abiertas y con los envases vacíos, como si alguien acabara de terminar de comer. La entrega en la aplicación está registrada, la confirmación está registrada y el pago también. Don Francisco pagó con tarjeta guardada y todo pasó sin ningún error técnico. Lo que no está registrado en ningún sistema es quién se comió esas tostadas de camarón esa noche en el departamento 8B de un edificio en el Malecón de Veracruz. Y lo que tampoco está registrado en ningún lugar es el momento exacto en que yo me di cuenta de que el cubrebocas nunca se movió, porque esa imagen ya no se va y creo, honestamente, que no se va a ir.